La historia empieza en Wyoming, en 1963. Un lugar tan grande y tan silencioso que uno puede pasarse la vida entera escondiendo secretos, o creyendo que no los tiene. Ahí llega Ennis Del Mar, un joven callado, con la mirada baja y la espalda encorvada por un peso que todavía no sabe nombrar. Viene de una infancia dura, de un padre que nunca le enseñó a hablar de lo que sentía, de un mundo donde los hombres tienen que ser duros y todo lo demás es pecado o debilidad. Ese día, Ennis se presenta en un pequeño despacho polvoriento para buscar trabajo. Quiere cualquier cosa que le permita ahorrar algo antes de casarse con Alma, su prometida de toda la vida. En la misma puerta está Jack Twist. Jack es todo lo que Ennis no se permite ser. Un muchacho con sonrisa fácil, mirada curiosa y un descaro que se nota desde lejos. Jack viene de Texas, con sueños de rodeos y la necesidad constante de demostrar que puede con todo. Se miran por primera vez sin decir palabra. Un cruce de ojos rápido, incómodo, como si los dos supieran que, de alguna manera, ese momento les va a cambiar la vida. El patrón les explica que necesita pastores para llevar un rebaño a Brokeback Mountain durante el verano. Un trabajo duro, solitario, pagado con 4 monedas y un cansancio que se pega a los huesos. Ennis acepta sin pensarlo mucho. Jack también, porque ninguno tiene demasiadas opciones. Y así, sin grandes decisiones ni promesas, empieza un viaje que ninguno de los dos podría haber imaginado. Suben a la montaña con un remolque lleno de provisiones, unos caballos flacos y la resignación de quien sabe que los días que vienen serán largos. Y al principio, todo es lo que se espera. Trabajo desde el amanecer, frío que cala los huesos, ovejas que se escapan cada noche. Pero también hay algo más, un silencio compartido que no incomoda, una rutina que, poco a poco, empieza a parecer un refugio. Por las noches, sentados alrededor del fuego, Ennis y Jack hablan lo justo. Unos comentarios sobre la paga, sobre el clima, sobre los rodeos a los que Jack dice que volverá algún día. Y aunque ninguno lo admite, los silencios entre frase y frase se van llenando de algo que no saben cómo llamar. Tú, desde tu sofá, ya intuyes que Brokeback Mountain no es solo un escenario. Es la grieta por donde empezará a colarse todo lo que la sociedad les enseñó a negar. Los primeros días en Brokeback Mountain pasan como si fueran uno solo. El frío es tan constante que se vuelve parte del paisaje. Las ovejas parecen multiplicarse cada vez que uno pestañea. Y entre todo eso, Ennis y Jack van construyendo una rutina que no necesita muchas palabras. Cada mañana, Ennis se despierta antes que el sol, se frota las manos para entrar en calor y prepara café mientras Jack bosteza y se estira como un gato perezoso. Después, se reparten las tareas sin discutir. Ennis se queda vigilando el rebaño en lo alto, mientras Jack baja a buscar provisiones o a revisar el perímetro. Por las noches, se sientan frente al fuego compartiendo un silencio que ninguno siente como incómodo. De vez en cuando, Jack se anima a contar alguna historia sobre rodeos, sobre su infancia en Texas, sobre todas las cosas que sueña hacer cuando vuelva a la civilización. Ennis solo asiente con una media sonrisa, como si quisiera decir «yo también soñaba alguna vez», pero sin atreverse a ponerlo en voz alta. Una noche, el frío arrecia más de lo normal. El viento se cuela por cada rendija de la tienda de campaña, haciendo temblar hasta los huesos. Jack, que está acostumbrado a arreglársela solo, se envuelve en su manta, pero Ennis no lleva suficiente abrigo. Se queda fuera un rato, haciéndose el fuerte, hasta que el frío lo obliga a entrar. Jack lo mira en silencio mientras se sacude el hielo del sombrero. No dicen nada, pero cuando Jack abre un poco su saco de dormir y le hace un gesto con la cabeza, Ennis entiende la invitación. Se mete junto a él con torpeza, como quien hace algo que no quiere que nadie vea. Y durante unos segundos, ninguno se mueve. Solo sienten el calor del otro mezclado con un temblor que ya no es solo culpa del clima. Esa noche no pasa nada más, o al menos nada que puedan nombrar. Pero cuando se despiertan con la luz del amanecer, siguen abrazados. Y en ese contacto silencioso hay algo que los dos entienden sin decirlo. Que no es solo el frío lo que los ha juntado. Los días siguientes se llenan de gestos que antes no existían. Un café que Jack prepara para Ennis sin preguntarle. Una carcajada compartida mientras persiguen a una oveja testaruda. Una mirada demasiado larga al otro lado del fuego. Hasta que una noche, cuando la luna ilumina la tienda como si fuera un escenario,
todo ese deseo contenido decide salir a la superficie. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento en que los secretos dejan de ser teorías, el momento en que se convierten en algo real, tan inevitable como la nieve que cubre las montañas. La noche que todo cambia empieza igual que tantas otras. El viento sacudiendo la lona de la tienda. El crujido del fuego que ya casi se apaga. Ese silencio grande que solo existe en las montañas. Pero esta vez, cuando Ennis entra a la tienda después de vigilar el rebaño, no hay distancia posible. No hay espacio donde esconderse. Se sienta junto a Jack, intentando disimular que le tiemblan las manos. Jack lo mira sin apartar los ojos, como si por fin se atreviera a preguntar algo que llevaba semanas en su garganta. Y aunque no dicen ni una palabra, los dos saben que ya no pueden fingir. Ennis aparta la mirada, pero Jack se acerca despacio, y cuando sus manos se rozan, es como si el aire se encendiera. Lo que pasa después no es delicado ni planeado. Es un torbellino de respiraciones contenidas, manos que buscan a ciegas, cuerpos que por fin dejan de mentirse. Una mezcla de hambre y miedo, de ternura y urgencia, porque aunque ninguno de los dos lo admita, llevan demasiado tiempo deseando ese momento. Demasiado tiempo convencidos de que querer a otro hombre es un error, un pecado, una condena. Pero allí, bajo el techo precario de una tienda de campaña perdida en mitad de la nada, todo eso se queda afuera. Solo existen ellos dos. Solo existe esa certeza salvaje de que por fin se sienten completos. Cuando el amanecer llega, Ennis se despierta primero. Durante unos segundos, su instinto le grita que huya, que se aparte, que finja que nada pasó. Pero cuando mira a Jack, dormido junto a él, algo dentro de su pecho se ablanda. No sabe cómo se llama. No sabe si es amor o algo que todavía no tiene nombre, pero sabe que es real. Ese día apenas hablan. Se ocupan del rebaño en silencio, con los gestos torpes de quien ya no puede volver a la rutina de antes. Cada vez que sus miradas se cruzan, Ennis siente un temblor que no logra contener. Por la noche, cuando vuelven a la tienda, Ennis intenta acostarse lejos, pero Jack se acerca, le toma el brazo y le susurra con voz ronca: «No quiero que te vayas». Y Ennis se queda, no porque deje de tener miedo, sino porque por primera vez, el miedo no es suficiente para alejarlo. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el principio de todo. El momento en que dos personas deciden dejar de negar lo que sienten, aunque sepan que no hay futuro donde eso sea fácil. Después de esa noche, Brokeback Mountain deja de ser solo un lugar de trabajo. Se convierte en un escondite. El único espacio donde Ennis y Jack pueden dejar de fingir. Los días siguen con su misma rutina de frío, ovejas y cansancio. Pero ahora, cada noche se meten juntos en la tienda. A veces sin decir una palabra. Otras con caricias tan silenciosas que parecen disculpas. Durante esas horas a oscuras, todo lo que les enseñaron sobre la vergüenza y la culpa desaparece. Solo queda el alivio de saberse acompañados. La certeza de que, aunque sea por un rato, ninguno está solo. Pero incluso en ese refugio hay grietas, porque cada mañana, cuando el sol se cuela por la lona y tienen que volver a vestirse y salir al frío, el miedo regresa. El miedo a que alguien los vea. El miedo a que todo eso que comparten deje de caber en secreto. Una tarde, mientras recogen leña, Jack rompe el silencio con una pregunta que suena a confesión. ¿Alguna vez pensaste que podría ser así? Ennis no responde de inmediato. Clava la vista en el suelo como si las palabras le dieran más miedo que cualquier lobo. «Yo no pensé nada», murmura al fin. «Solo pasó». Jack asiente, con una tristeza que se le asoma en la sonrisa, porque sabe que para Ennis nada será sencillo, que esa parte de él que aprendió a avergonzarse nunca desaparecerá del todo. Pero a pesar de todo, siguen volviendo el uno al otro, cada noche, cada silencio compartido. Y con cada día que pasa, ese vínculo deja de ser solo deseo, se convierte en algo más profundo, una forma de sentirse vivos en un mundo que solo les ofrece dureza. Pero el verano no es eterno, y mientras el rebaño crece, también crece la sombra de lo que pasará cuando bajen de la montaña.
Una mañana, Ennis se despierta antes que Jack. Se queda un buen rato mirándolo dormir, repasando en silencio cada línea de su rostro, como si quisiera grabárselo en la memoria. Porque sabe que pronto tendrán que volver a la vida de antes, a las esposas, los trabajos, la apariencia de normalidad, y que allá abajo no hay espacio para nada de esto. Cuando Jack abre los ojos, Ennis aparta la mirada, pero Jack le toma la mano con suavidad, y por un segundo todo el miedo parece aflojar. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el dilema imposible. ¿Cómo sueltas algo que se siente más real que cualquier otra cosa que hayas vivido? ¿Cómo vuelves a mentir cuando ya descubriste lo que es la verdad? El verano se acaba sin avisar. El viento empieza a soplar más frío, trayendo con él el recordatorio de que todo refugio tiene fecha de vencimiento. Una mañana, el patrón sube a la montaña a revisar el estado del rebaño. Y aunque no dice nada abiertamente, sus miradas largas y su ceño fruncido dejan claro que algo ha visto. Algo que no debería haber pasado. Cuando se marcha, Ennis y Jack se quedan en silencio. Ya no hace falta ponerle nombre al miedo que los rodea. Saben que ese verano no se repetirá tan fácilmente. Esa tarde, mientras recogen las últimas cosas, Jack intenta sonar casual. Tal vez el próximo año podamos volver. Pero Ennis no contesta. Se limita a cargar la leña con los ojos bajos, como si quisiera convencerse de que nada de esto fue importante. Como si no habla de ello, todo se desvaneciera. Por dentro, Jack siente un nudo que no sabe cómo deshacer, porque entiende que Ennis no es cobarde, solo ha aprendido a sobrevivir con la coraza puesta, y que pedirle que se la quite no es tan fácil como decir «quédate conmigo». La última noche, el frío es tan intenso que les obliga a meterse en la tienda antes de que el sol se ponga. Pero esta vez no hay urgencia, no hay ese deseo que todo lo arrasaba. Solo hay un silencio cargado de algo que no se atreven a mirar de frente. Jack se acuesta detrás de Ennis, le pasa un brazo por la cintura y apoya la frente en su nuca. Durante un rato largo, ninguno dice nada, hasta que Jack se atreve a romper el silencio. «Ennis, no sé si puedo volver a fingir que esto no pasó». La voz de Ennis suena casi como un susurro. «No tenemos elección». Esas 4 palabras les rompen un poco a los dos, porque en el fondo saben que sí la tienen, pero también saben que elegir la verdad significaría perderlo todo. Al amanecer, empiezan a bajar la montaña. Cada paso es más pesado que el anterior. Cada metro que dejan atrás se siente como una traición. Cuando llegan al punto donde deben separarse, Ennis se detiene. Mira a Jack con una expresión que mezcla rabia y ternura, y sin pensarlo, le da un puñetazo en el hombro. Jack lo mira sorprendido, pero antes de que pueda decir nada, Ennis lo toma del cuello y lo besa con una desesperación que suena a despedida. Es un beso que duele, porque ninguno quiere soltar al otro, pero ambos saben que no pueden quedarse. Cuando se separan, Jack sube a su camioneta con los ojos brillando. No dice adiós, porque decirlo sería admitir que esto se termina aquí. Ennis se queda de pie junto a la carretera, mirando cómo el polvo se levanta detrás del coche que se aleja, y cuando el silencio lo envuelve, deja que por fin le tiemblen las manos. Tú, desde tu sofá, sabes que hay despedidas que no acaban con un portazo, acaban con un silencio que te acompaña toda la vida. Después de aquel verano, Ennis y Jack hacen lo que se supone que deben hacer, lo que todos esperan que hagan. Ennis se casa con Alma. La boda es sencilla, casi silenciosa, como si hasta en ese momento importante hubiera algo que no se atreve a decir. Alma sonríe con la ilusión de quien cree que su marido le pertenece por completo. Pero tú y yo sabemos que una parte de Ennis se quedó allá arriba, en la montaña, en ese beso con sabor a despedida. Jack también sigue con su vida. Se convierte en un vaquero de rodeo, se casa con Lorraine, una chica lista y ambiciosa que le da un hijo y un lugar donde quedarse. Desde fuera, todo parece perfecto, pero si miras un poco más de cerca, verás que los dos llevan encima el mismo fantasma, el recuerdo de algo que fue tan real que ninguna rutina logra borrarlo. Pasan 4 años, 4 años de madrugadas en las que Ennis se despierta bañado en sudor, soñando con Brokeback Mountain. 4 años de días en que Jack se queda mirando la carretera
convencido de que un día volverá a cruzar ese camino. Un día, mientras Ennis recoge el correo, recibe un sobre con matasellos de Texas. Cuando lo abre, el corazón se le sube a la garganta. Dentro hay una postal con una montaña nevada, y en el reverso, una frase breve escrita con la letra de Jack. ¿Aún recuerdas? Ennis se queda mucho rato con esa postal entre las manos. Es un simple pedazo de cartón, pero pesa más que todo el pasado que intentó enterrar. Esa noche, Alma lo observa desde la puerta de la cocina. No entiende por qué su marido se queda mirando un papel sin moverse, pero algo en su instinto le dice que ese silencio no es inocente. Los días siguientes, Ennis le responde con un telegrama que suena a excusa. Si pasas por aquí, avísame. Y cuando Jack llega un par de semanas después, todo el mundo que Ennis había construido se tambalea. Se ven por primera vez en años afuera del apartamento. Se miran como dos hombres que se conocen demasiado. Y aunque intentan disimular, basta un segundo para que todo se desborde. Se abrazan con un hambre que asusta. Y cuando se besan, la puerta se queda entreabierta, como un testigo mudo de que esa historia nunca terminó. Alma los observa desde dentro de la casa. Ve con claridad lo que su marido nunca quiso confesar. Y aunque no dice nada en ese momento, su silencio es el principio de un abismo que ya no podrá cerrarse. Esa tarde, Ennis y Jack se marchan a un callejón apartado. Se besan con una urgencia que suena más a necesidad que a deseo. Y aunque Ennis intenta decirse que puede controlarlo, sabe que ya es demasiado tarde. Tú, desde tu sofá, entiendes que hay amores que no desaparecen con los años, que se quedan anclados como una espina bajo la piel, esperando el momento exacto para volver a doler. Después de ese reencuentro brutal, Ennis y Jack se escapan unos días a la montaña. No a Brokeback, pero a otro lugar apartado donde puedan fingir que el mundo no existe. Montan una pequeña tienda como si volvieran a ser los chicos de antes, sin esposas, sin hijos, sin culpas. Y por un par de noches, todo parece sencillo otra vez. Mientras beben café caliente frente al fuego, Jack deja caer la pregunta que lleva años masticando. ¿Y si lo dejamos todo? Ennis se queda callado, con la mirada fija en las llamas. Por dentro, esa pregunta le rompe algo que creía blindado, porque una parte de él quiere decir que sí, que está harto de vivir a medias. Pero otra parte, la más vieja, la que aprendió el miedo desde niño, no se atreve. No podemos, murmura al final, con la voz llena de algo que suena a vergüenza. Jack no se rinde tan fácil. Empieza a pintar un futuro que suena casi posible. Comprar un pequeño rancho, cuidar ganado juntos, vivir lejos de los que siempre quisieron decirles que estaban enfermos. Ennis lo escucha en silencio, con el corazón latiendo en un ritmo que no sabe controlar. Pero cuando Jack termina de hablar, solo responde con un hilo de voz. Si alguien nos ve, si alguien se entera, nos matan. Y en esa frase cabe todo el terror del mundo. El recuerdo de su infancia, cuando un hombre fue encontrado muerto por amar a quien no debía. El miedo a que su vida termine igual. Jack baja la mirada, derrotado, porque entiende que no es que Ennis no lo ame, es que Ennis no sabe cómo vivir con ese amor sin morirse de miedo. Los días pasan, se ven de tanto en tanto, siempre en secreto, siempre con el tiempo en contra. Cada encuentro es una mezcla de alivio y tristeza, un recordatorio de que podrían haber sido felices si hubieran nacido en otro lugar, en otro tiempo. Pero así es como les tocó vivir, a escondidas, con los bolsillos llenos de excusas, con la certeza de que por mucho que se quieran, no hay un espacio seguro para ellos. Y sin embargo, cada despedida vuelve a doler igual, porque ningún beso, ningún abrazo, ningún adiós deja de sentirse definitivo. Tú, desde tu sofá, entiendes que el amor más profundo a veces no es el que todo lo conquista, es el que sobrevive, aunque nunca pueda mostrarse a la luz del día. Los años siguen pasando. Los matrimonios de ambos se rompen en silencio. La vida se va llevando todo lo que tenían, salvo esa nostalgia que nadie más comprende. Un día, Ennis recibe una postal que envió a Jack, de vuelta con un sello rojo que dice «Fallecido». La noticia le quiebra la voz y las manos. Durante un rato, no puede hacer otra cosa que quedarse sentado, con la mirada fija en la pared,
sin comprender cómo el mundo sigue girando si Jack ya no está. Semanas después, viaja hasta el rancho de los padres de Jack. Allí, la madre de Jack, una mujer que intuye más de lo que dice, lo deja subir al cuarto que solía ocupar su hijo. Ennis encuentra una pequeña caja. Dentro, dobladas con cuidado, están 2 camisas, la suya y la de Jack, una dentro de la otra. Las toma en sus manos con un temblor que no puede contener. Esas camisas guardan más de lo que nunca se atrevieron a confesar en voz alta. Toda una vida de amor que nadie vio. Se las lleva consigo como único recuerdo tangible de lo que compartieron. Y en la última escena, Ennis cuelga esas camisas en su armario, junto a un viejo postcard de Brokeback Mountain. Las acaricia con una ternura que parte el corazón. Susurra algo que solo él escucha. Jack, te juro. La frase se queda a medio terminar, pero no hace falta completarla, porque todo lo que importaba ya está ahí. Tú, desde tu sofá, entiendes que hay amores que no necesitan un final feliz para ser eternos, que a veces el simple hecho de haber existido es suficiente para no olvidarlos jamás. Así termina esta historia, una historia de 2 hombres que descubrieron que, por mucho que intentes esconderte, el corazón siempre encuentra el modo de recordar lo que fuiste. Si este resumen te tocó el alma, cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el amor vale la pena aunque no tenga un final feliz? ¿Qué le dirías a alguien que todavía teme amar con libertad? Si quieres más historias que no solo se ven sino que se sienten, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si crees que hay amores que cambian todo, compartir este video con alguien que necesita recordarlo. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, porque siempre hay películas que nos enseñan que amar nunca es un error.